Muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Méndez. Nos encontramos en el Salón Rosa María Britton y sean todos bienvenidos al conversatorio Lectura Reinventando el Aprendizaje, el cual estará a cargo por los Jóvenes Unidos por la Educación. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario, es decir, en el periodo de preguntas y respuestas, donde podrán realizar sus preguntas con el icono que está abajo, y el moderador elegirá las preguntas que serán respondidas. Recuerden también que pueden acceder de manera directa a los distintos salones desde www.filpanamá.org y también desde YouTube en la cuenta de la Cámara Panameña del Libro. Que tengan muy buenos días y podemos dar inicio. Buenas tardes, bienvenidos sean todos al panel de lectura comprensiva El Poder de la Pluma, organizado por Jóvenes Unidos por la Educación. Mi nombre es Brian Carrera, cofundador de Líderes de Lectores y participante del Laboratorio de Acción Ciudadana 2019. El día de hoy contaremos la presencia de 4 grandísimos invitados que nos hablarán un poco sobre su experiencia siendo escritores y cómo la lectura logró influir en su poder de la escritura. Pero antes le cedo la palabra a mi compañera Ercilia Chen con el informativo de Jóvenes Unidos por la Educación. Adelante, compañera. Leer es comprender, es razonar, es comunicarse. De aquí la importancia que tiene la comunicación de la lectura en todo sistema educativo. Muy buenas tardes, mi nombre es Ercilia Chen, miembro de Jóvenes Unidos por la Educación, y les presentaré el segmento informativo sobre la lectura comprensiva y el poder de la pluma. Se entiende como la comprensión lectora es una habilidad básica que debe desarrollar todo ser humano. Así como la escritura, la ortografía es la correcta escritura de las palabras, la comprensión lectora es la capacidad que tiene una persona para entender lo que lee. La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y comprensión crítica del texto. Es decir, en ella el lector no es un ente pasivo, sino activo en el proceso de lectura, desarrollando habilidades básicas como la de codificar el mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica, entre otras cosas. Un dato importante a considerar son los resultados de la prueba PISA, donde Panamá se encuentra entre los últimos países del orbe en resultados de lectura comprensiva. Como si fuera poco, los resultados de las pruebas de admisión a las cuales son sometidos los educandos panameños egresados de las escuelas secundarias son preocupantes. Así lo confirma la información que procede de la oficina de ingreso de nuestra primera casa de estudio, la Universidad de Panamá. A juicio de expertos, el obstáculo principal es que el panameño no tiene la cultura de lectura. Históricamente en nuestro país hemos pensado que la responsabilidad de crear el hábito de lectura es solamente de los educadores. Sin embargo, hay estudios que indican que el hogar donde se forma la cultura de la lectura comprensiva y analítica, porque aquellos padres no leen, es muy probable que sus hijos tampoco lean en el futuro. Es ahí donde inicia el problema real que trae como consecuencia el fracaso escolar, la carencia de vocabulario, poca capacidad crítica y falta de discurso profundo, significativo y enriquecedor. Hoy, la nota típica de la gran mayoría de nuestros estudiantes es la limitación léxica. Su hablar y escribir es de gran pobreza. No les interesa profundizar en la esencia de lo que leen. No emplean el diccionario. Como no leen para aprender, no observan, no deducen, ni intuyen, lo cual les impide crear esquemas que le ayuden en la construcción o estructuración de textos. En nuestro país se hace necesario una lectura que abra la posibilidad de mejorar nuestra conciencia del mundo y la imaginar mundos alternativos.
Si no hay lectura comprensiva, el riesgo de deterioro e incluso de colapso del sistema es casi total. De aquí la importancia de la promoción de la auténtica lectura en todo sistema educativo y la trascendencia de estimular un tipo de lectura comprensiva profunda y crítica que estimule a desarrollar el poder de la pluma, es decir, la habilidad de escribir utilizando su imagen, creatividad, capacidades de análisis, sabiduría en todo lo que se escribe y se dice. La pluma tiene el poder de hacer viajar al lector, despertar emociones y sugerir imágenes. También tiene el poder de crear conflictos y llamar la atención. En definitiva, logran transportar al lector a mundos desconocidos. La lectura panameña está cargada de grandes escritores que han utilizado el poder de la pluma para transmitir de generación en generación las vivencias de nuestra patria. Ello se debe a que un buen libro es capaz de movilizar a cientos de personas en torno a festivales de lectura y ferias de libros. Es capaz de convertir a un lector en un superhéroe que lucha a diario entre el bien y el mal. Es capaz de empoderarlos para mejorar su situación actual y transformarlo en un agente de cambio. De ahí, el poder de la pluma es la oportunidad que tiene el escritor de llegar a un lector y en varias páginas hacerle viajar, reír o llorar. Es que un buen libro es tener una extraordinaria compañía. Este continúa siendo el reto de la educación panameña, en la era de la educación a distancia. Proveer de herramientas básicas para el desarrollo de las habilidades para la lectura comprensiva, la expresión escrita, la colaboración como principio de aprendizaje, la participación individual y, sobre todo, la lectura reflexiva que nos lleva a estimular el poder de la pluma. Como dice Harper Lee, el libro para leer no es el que piensa por ti, sino el que te hace pensar. Soy Ercily Chen y esto fue el segmento informativo de la lectura comprensiva al poder de la pluma. Seguimos contigo, Brian. Muchas gracias, Ercily. Excelente informativo. ¿Qué tal si comenzamos con nuestro primer panelista del día de hoy? Nuestra primera panelista es Caroline Carson, es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas con énfasis en mercadeo. Es desarrolladora social y activista por la niñez, juventud, población carcelaria, migrantes, mujeres en riesgo social. Cuenta con una experiencia como tallerista y asistente en proceso de lectoescritura para niños con necesidades educativas especiales. Además, es una joven apasionada por la literatura, especialmente en el género de la poesía. Caroline, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y qué tal si vamos directamente con la primera pregunta? A tu joven edad, eres escritora de poesía. ¿Cómo inicia tu apego por escribir poesía y cómo la lectura influyó en potenciar el mismo? Hola, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Bueno, este amor que yo le tengo a la poesía creo que principalmente inicia por esa necesidad de expresar y de desahogar eso que yo llevaba dentro. Yo soy una persona muy, muy soñadora, pero también muy realista. Entonces, como que a través de la poesía comencé a mezclar cómo yo veía el mundo, cómo yo percibía el mundo, pero también un poco mezclado con las emociones que yo sentía y con todo lo que yo llevaba dentro. Y creo que algo que impulsó muchísimo esto fue los excelentes profesores que tuve en primaria y en secundaria. Yo desde chica crecí recitando y leyendo a nuestros escritores panameños, Amelia Denis de Icaza, Ricardo Miró, Demetrio Corsi. Entonces pienso que esto me dio como un muy, muy buen bagaje para empezar a escribir y yo siempre le digo a la gente, el escritor como tal no es un título y no es una certificación que te dan y simplemente eres escritor cuando tú te sientes que eres escritor. Así que siento que yo tomé esa decisión de comenzar a desahogarme y a expresar lo que sentía y fue así como me encaminé en este mundo y quedé aprendiendo y asistiendo a tantos conversatorios y a micrófonos abiertos y a las actividades que ha hecho la Feria del Libro sobre poesía a través de los años. Siento que también me han enriquecido muchísimo en este camino de poesía y de poesía lírica. Excelente, Caroline. Y casualmente hablaste que la escuela influyó mucho en ese desarrollo de la poesía.
Basado en eso y también en tus actividades con los jóvenes, ¿qué consideras que puede incentivar la escritura dentro del aula de clases? ¿Y qué papel crees que pueda jugar la lectura comprensiva dentro de ella? Bueno, principalmente es necesario que nuestros profesores, por lo menos en el sector de educación pública, sean capacitados para aprender a establecer las conexiones neuronales que hacen que el niño pueda comprender la lectura e interesarse de esa manera por la lectura. Además de esto, hemos estado escuchando lo importante que es que el niño vea la lectura como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento, y no tanto como una obligación, que es lo que ha hecho el sistema educativo a través de los años. Nos ha tratado de meter la lectura por los ojos, pero sin ver los intereses del niño, y al final la lectura es una manera y un espacio donde el niño puede ser libre y puede desarrollarse, y necesitamos es cultivar esa parte creativa de la lectura. Y además de esto, pues la lectura comprensiva es sumamente importante porque realmente es la base de nuestro sistema educativo. Una persona que no comprende lo que está leyendo no está aprendiendo lo que está leyendo. Entonces, esa parte es muy necesaria trabajarla en el sistema, hacer mucho énfasis en eso. Yo he trabajado con una fundación en Darién que se dedica específicamente a trabajar la lectoescritura, y la parte de la lectura comprensiva es, pienso yo que si no es es de las más importantes de todas, porque es de ahí donde parte ese proceso de conocimiento del niño y de pensamiento propio, que es tan importante. Estamos formando jóvenes que, si bien pueden leer lo que está puesto en el papel y ese conjunto de palabras, pero no están comprendiendo lo que dice ahí y lo que verdaderamente es el mensaje de la lectura que se le está poniendo enfrente. Entonces, de verdad, la lectura comprensiva, y otros expertos en la materia podrán corroborar esto, es casi que la pieza fundamental de todo el engranaje que es el proceso educativo. Excelente, Carolyn. Definitivamente que la lectura juega un papel crucial en este desarrollo de la educación y de la escritura. Y como escritora, comenzando con el tema de la poesía, ¿qué recomendaciones le das a, bueno, tenemos más de 40 personas conectadas ahorita mismo, y muchos quizás universitarios que recién comienzan y desean emprender en la escritura, desean emprender en escribir o poesía, hasta puede llegar a ser? ¿Qué recomendaciones le darías? ¿Qué tips? ¿Qué libros? Bueno, yo pienso que principalmente la práctica hace el maestro, y es necesario escribir, comenzar a escribir para entonces pues encontrar cuál es el género literario al que te quieres dedicar, o qué es lo que realmente tú quieres expresar, qué es lo que tú quieres que la gente entienda de tus escritos. Entonces pienso que una de las principales cosas es que comiences a escribir desde un diario personal de tus emociones, de tus sentimientos. Por ejemplo, ahora estamos en cuarentena y están saliendo muy a flote temas de salud mental. Es súper importante que empiecen a poner por escrito esas emociones que están sintiendo, esos sucesos que, por más cotidianos que sean, nos hacen entender la vida e identificarnos. A través de la lectura uno conecta mucho con otras personas que tal vez están sintiendo lo mismo que tú. Así que una parte me parece súper importante que comiencen a escribir narrativas personales, empezar a identificarse a uno mismo, identificar cómo uno se mueve por dentro, nos ayuda muchísimo mejor a entender el mundo exterior. Entonces, y es una bonita manera de transmitir eso que uno lleva adentro. Así que también la lectura fomenta e incentiva muchísimo el vocabulario a la hora de escribir. Yo pienso que quien es buen lector posiblemente será buen escritor, porque tiene ya ese panorama que le ha dado la lectura. Cada vez que uno lee, uno crea su propio mundo, porque otros escritores te ponen simplemente palabras ahí y tú decides qué hacer con ellas. Entonces, la lectura regala tantas cosas para nuestras neuronas, para nuestro cerebro. O sea, simplemente las conexiones que se crean son increíbles. Así que yo les recomiendo a los jóvenes que lean mucho, que lean de todo hasta que encuentren eso que es lo que les apasiona y les gusta, y que escriban todo lo que sienten, porque nada más bonito que poder poner tus palabras, tus creencias y tus sentimientos por escrito. Es como dejarle un legado al mundo de todo eso que tú estás sintiendo, y hacerlo, comenzar a hacerlo eterno. No se quede en pasajero, en algo que tú sentiste y ya, sino que se vuelve eterno y se lo dejas a mucha más gente para que se identifique con eso.
Excelente, Caroline. Muchas gracias por tu participación. Definitivamente recomendaciones muy valiosas que de seguro toda la audiencia la habrá anotado. Entonces, si continuamos con nuestro segundo panelista, el señor Ian Ramos. Ian Ramos es abogado, analista político, amante de la filosofía y escritor, autor de la trilogía de las pasiones. Actualmente cursa estudios en especialización y maestría en Derecho Laboral y en Docencia Superior. Ian, mucho gusto. ¿Y qué tal si desarrollamos directamente la primera pregunta? Como escritor, especialmente de la trilogía de las pasiones, ¿cómo la lectura influyó en empezar a escribir esta gran trilogía? ¿Algún autor o libro que te inspiraron? Buenas tardes, pláceme saludarte. Gracias por la invitación a Jóvenes Unidos por la Educación y a este hermoso panel que tenemos y a todos los que nos pueden sintonizar a través de esta plataforma. Mira, sin duda alguna, yo para poder inspirarme con esto de la pasión, que en mi segundo libro lo digo, yo las pasiones no las busqué, las pasiones me buscaron a mí. Bueno, ahora que me encontraron, yo me quedé con ellas. Yo tendría que hacer un recuento hasta el siglo IV, siglo V antes de Cristo, empezar con Alejandro Magno, adelantarme con Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, Julio César, Marco Aurelio y sus meditaciones, venir con Camus, venir con Immanuel Kant, venir con David Hume, venir con Soren Kierkegaard, venir con todos estos filósofos que han dejado un papel de tal manera y de tal importancia en nuestro tiempo que ponerlo en práctica hoy, oye, para mí ha sido como una fuente de inspiración total. Es por eso que yo en mi segundo libro, que se titula De pasiones vivimos los seres humanos, una filosofía de vida para toda la vida, trato yo de desmenuzar todo lo que ha sido la filosofía a lo largo de los años. Trato de desmenuzar todas esas palabras complicadas porque los jóvenes hoy en día, como bien lo venía diciendo Caroline Carlson, no solo es que no tenemos una lectura comprensiva, sino que los autores la ponen complicada. Uno toma el libro de Immanuel Kant sobre el imperativo categórico, por ejemplo, Meditaciones de Marco Aurelio, y con una primera ojeada no lo comprendes. Es por eso que yo trato siempre en mis obras de que el lenguaje sea muy sencillo. Hago que niños de 6, 7, 8 años lo lean, y si esos niños lo comprenden, pues ya yo sé que un público o un panorama adulto también lo puede comprender. Pero sin duda alguna hay algo importante que ha mencionado Caroline y yo hago mención de ello. Los maestros, los profesores nos marcan la vida. Sin duda alguna, mi maestro, el doctor Silvio Guerra, lo más grande que me ha dado el derecho hoy por hoy, es una persona que ha influido de manera clave en mi formación, una persona que ha influido de manera clave en que hoy yo pueda decir, oye, soy abogado y soy escritor. Y que el día de hoy me estén llamando a decirme, Ian, el último libro de la trilogía de las pasiones ya está listo, gracias a Dios. Así que en ese mar de eventos, en esa respuesta, en esas preguntas y repreguntas, creo que la inspiración viene tanto de la lectura, que es una condición sine qua non, condición sin la cual no se puede aspirar a más nada. Y esa inspiración que nosotros tenemos de otros autores, que tenemos de otros filósofos, no importa de la rama, es lo que hace realmente que ese apasionamiento, que hace que realmente esa intensidad y esas ganas de leer, de comprender la lectura y de poder difundir nuestro mensaje, pues se siga expandiendo día con día. Excelente. Muchas inspiraciones definitivamente. Y de ahí aprovecho para mi segunda pregunta. Para muchas personas la ley y la filosofía son opuestos y para muchas otras tienen mucho en común. En tu caso logro ver, tanto en el primero como en tu segundo libro, el interés de la filosofía es bastante notable. ¿Cómo lograste encontrar esa relación en dos campos que para muchos son distintos? ¿Y cómo logras comprender algo tan complejo como es la filosofía que para muchos es abrumante? ¿Cómo lograste empezar Mira, a entenderlo mejor? es una excelente pregunta y la respuesta te la voy a dar de la misma calidad. Yo soy analista político, como lo señalaste en EcoTV hace 2 años, 3 años, y todos mis programas, en el programa Radiografía, todos mis programas los inicio con una filosofía. Yo me encargo de analizar el acontecer nacional, sí, pero te hablo, por ejemplo, de la pandemia, pero me remonto a la antigua Roma, me remonto a la antigua Grecia, te hago una analogía que nos diga cómo una frase célebre, cómo un pensamiento, cómo un autor, cómo algo que ocurrió ya puede seguir teniendo preponderancia o impacto en el día de hoy. Con lo cual, hay muchos autores como el propio Herbert Lionel Adolphus Hart, a quien le dedico, por así decir, mi primer libro, dicen que, oye, así como la filosofía va por un lado y el derecho va por otro, y la moral va por un lado y el derecho va por otro,
yo he encontrado sin duda alguna un punto en común, y es que lo viene diciendo mi maestro, el doctor Silvio Guerra. Él me dice, mira, Ian, es que el derecho no es la norma jurídica seca. El derecho es vida en la medida en la que sus destinatarios son seres humanos, ciudadanos y particulares. Con lo cual, al entender que la filosofía, el derecho, la escritura, el papel, la pluma, está destinada no solo a una hoja, no solo a un codiguito, no solo a un librito, sino que está destinado a que la gente lo ponga en práctica, pues claramente hay un ámbito, un campo de aplicación, que es ¿cuál? La vida. Así que como entendemos que la vida requiere del derecho, como entendemos que la vida requiere de la filosofía, como entendemos que la vida requiere de la moral, pues hacemos una especie de matrimonio, hacemos una especie de trilogía, ponemos en concordancia estos elementos y pues oye, de manera sencilla, así como puedo encargarme de hacer analogías para que lo que está ocurriendo hoy sea comprendido en el mundo del ayer para tener respuestas con el mañana, pues claramente hay una especie de sinergia o hay una conexión entre aquello del mundo del derecho que me apasiona y aquello del mundo de la filosofía que me tiene atrapado. Excelente, y realmente esa relación de la filosofía del derecho con esta explicación denota que hay una relación significativa, pero es más importante que se tiene que tener esa sinergia para que ambos se desarrollen. Y quiero terminar con esta última pregunta, y es más sobre el último libro que nos mencionaste, de Pasiones vivimos los seres humanos. ¿Qué tal si nos cuenta un poco sobre él y dónde podemos conseguirlo, ya que se nota que hay una gran influencia de la filosofía en él? Por supuesto, mira, es un libro que, gracias a Dios, empecé yo escribiendo otras cosas. Hay un autor que se llama Robin Sharma, tiene un libro titulado El monje que vendió su Ferrari. Yo realmente estaba tratando de encontrarme conmigo mismo, pero gracias a Dios en ese vaivén de pasiones terminé encontrando pasiones, y este libro de Pasiones vivimos los seres humanos, una filosofía de vida para toda la vida. En primer lugar, ¿cómo se encuentra? Conmigo mismo, 60527636, o en mi Instagram. Yo soy el criterio de que el autor debe de entregar personalmente su obra para que la persona le dé un valor agregado. En segundo lugar, ¿qué es aquello de las pasiones? En la antigua Grecia, en la antigua Roma, hubo una escuela llamada la escuela estoica. Entonces los estoicos venían diciendo que la felicidad en la vida se obtiene alejándonos de las pasiones y de los placeres. Más adelante Epicuro, que fue el creador de la escuela del hedonismo, empezó a decir que aquello de alejarnos de las pasiones no te acerca a la felicidad realmente, sino que ponerte en medio de un mundo de pasiones positivas y pasiones negativas es lo que realmente te atrapa. Albert Camus, más adelante considerado el filósofo del absurdo, nos viene diciendo que la vida es repetitiva, que la vida es constante, que la vida es aburrida, porque tenemos un estilo de vida monótona, y esto nos conduce en ocasiones, como viene publicando Emil Durkheim, su obra del suicidio, que como una vida monótona y constante hace que de tal aburrida uno tome una decisión como el suicidio. Yo lo que hago en el siglo XXI, hace un mes que gracias a Dios se publica, gracias a Cultural Portobelo, esta obra, yo trato de cimentar las bases y creo una especie de tratado en este libro, explicándole a la gente cómo, aunque nuestras vidas sean repetitivas y que yo todos los días me ponga la misma ropa para ir al mismo trabajo, para cobrar la misma cantidad de dinero, para tener el mismo jefe, para moverme en el mismo carro, para utilizar el mismo teléfono, teniendo la misma pareja, cómo aunque yo tenga algo repetitivo, si yo le añado ese elemento de la pasión, si yo le añado aquello que realmente está impregnado a la propia naturaleza del ser humano, como lo venía definiendo ya Marco Tulio Cicerón en su obra de Elegibus y de Hortensia, pero cómo realmente es la pasión, es ese amor, ese arte que uno le pone a sus cosas, es lo que hace que, aunque la vida sea monótona y sea repetitiva, oye, uno realmente tenga una vida apasionada. Así que en ese sentido de ideas trato de recoger un poco de la filosofía antigua, trato de recoger un poco de la filosofía moderna y creo un tratado que trate de explicar a la gente, que trate que la gente en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo, que oye, hay esperanza, hay tiempos todavía que debemos vencer. Y como venía diciendo Marco Tulio Cicerón, aquello de nascuntur poetate fiunt oratores, los poetas nacen y los oradores se hacen. Pues aquellos que estamos inclinados a la pluma, inclinados al papel y inclinados a la escritura, tenemos un compromiso que es difundir de manera positiva todo lo que nos nace en el corazón, todo lo que nos nace en la mente y lo plasmamos en la pluma y en el papel.
Listo, muchas gracias Ian, de verdad que muy interesante tu libro, de seguro todos lo van a contactar para saber un poco más de él. Gracias Ian. Así continuamos con Valeria Maduro. Valeria es fundadora y presidente de Moverse Foundation, participante del Programa Internacional de Salud y Derechos Humanos de la Mujer por Stanford University. Es autora de los libros Esencia para Vivir y Trampa al Tiempo. Es periodista en Econews del canal Eco TV y licenciada en Marketing en la Universidad Latina de Panamá, con más de 8 años de experiencia en la comunicación. Bienvenida Valeria, muchas gracias por estar participando el día de hoy con nosotros. Y vamos a comenzar directamente con la primera pregunta. ¿Cómo inicia tu fascinación por la escritura y cómo contribuye la lectura a enriquecerla? Primero, muchísimas gracias por este espacio. Definitivamente estos son los espacios importantes y significativos para que podamos impulsar más la lectura a otros jóvenes. Bueno, respondiendo a tu pregunta, si me la vuelves a repetir, es cómo inspiro a otras personas o... Sí, ¿cómo inicia tu fascinación por la escritura y cómo la lectura contribuyó a enriquecerla? Sí, bueno, debo modificar un poco tu pregunta porque fue al revés. Digamos que todo comenzó en vez de la escritura, comenzó todo por, digamos, la lectura. Te comento un poquito desde cero para tenerlo en contexto. Desde que estaba muy niña, mi abuelo ha sido un referente muy importante en mi vida y siempre hay alguien pues en la familia donde uno, digamos, tiene un norte o una inclinación mucho más fuerte con alguno de los parientes que tenga. Entonces, en ese sentido, mi abuelo me inspiró mucho a la lectura, digamos, a mí no me gustaba leer chiquita, esto era totalmente nulo en mi vida, y gracias a él, el hecho de haberme obligado y haberlo hecho constante, me impulsó y me hizo creer que a través de la lectura podíamos ir a otros mundos, por decirlo así. Descubrir, conocer y tener mucha más seguridad en mí. A los jóvenes que nos están escuchando hoy, les comento este paréntesis porque a mí la lectura lo que me ha hecho es tener más seguridad a la hora de hablar, a la seguridad de relacionarme con otras personas, a ser mucho más sociable. Era una niña muy tímida donde me refugiaba en los libros y eso durante el tiempo me hizo descubrir que sí tenía el chance de hablar, que sí tenía voz, que sí tenía opinión, que sí podía decir y expresarme de una manera mucho más sensata y lógica, con ideas mucho más organizadas que el resto de otros compañeros de mi edad. ¿Y qué hizo esto? Me gustó mucho más estar con gente mucho mayor que yo, con mis papás, con mis abuelos, con mis tíos, con mis profesores, echaba cuento con todos los profesores en la escuela, porque me sentía mucho más conectada. Entonces, bueno, hay que hacer un balance, pero les comento esto para que encuentren dentro de la lectura todas las cosas positivas que tiene la lectura. Regresando a tu pregunta, la lectura que hizo me dio fortaleza para expresar mis emociones de diferentes maneras. Y como era una persona más tímida, pues para mí fabuloso era escribir. A mí nada, o sea, mis escritos eran míos, nadie los leía hasta que decidí un día que quería publicar mi primer libro. Y ahí es donde mis papás, o sea, comenzando por mis papás, se enteraron que yo quería publicar un libro, que desde cuando yo estaba escribiendo poemas. El primer poema, yo comencé siendo poeta, desde muy niña redactaba versos sin saber lo que era un verso o una poesía como tal, antes de que mi profesora de español explicara que dentro de la clase qué era, digamos, escribir en versos. Y el primer poema se lo dedico a mi mamá el Día de las Madres. Después de allí me di cuenta que podía desahogarme a través de las letras. Seguía siendo una persona sociable, pero dentro de ese compartir nunca expuse ni nunca supieron que tenía, digamos, esa vena artística o, digamos, esa forma de expresarme. Llegué a los 19 años y a los 19 años me di cuenta que a través de las letras podía impactar la vida de otras personas sin darme cuenta. Fue una meta muy personal donde no tenía, digamos, no era consciente de la magnitud que esto puede significar para otras personas cuando te leen. Publico el libro y me doy cuenta que mi público era supuestamente jóvenes, ¿ok? Y en el camino me di cuenta que eran puras mujeres adultas que estaban leyendo mis poemas. Y dije, wow, tengo un alma vieja, ¿qué es esto? Pero no, es que uno escribe para los demás
y las personas les llega el mensaje. Yo siempre he escuchado y estoy súper a favor cuando dicen que uno no escoge muchas veces los libros, sino los libros nos escogen a nosotros porque llega en el momento indicado, y cuando no es el libro, no es el libro y punto. A veces comenzamos a leer un libro y en el camino nos damos cuenta que no me gusta, y pasan los meses. Me pasó con un libro que amo y adoro, es La Oveja Negra, del expresidente Pepe Mujica. Lo leí por primera vez, las primeras páginas, y dije, esto no es para mí. Meses después me comí el libro y es uno de mis libros favoritos porque me di cuenta que no había vivido la experiencia necesaria para comprender muchos capítulos que estaba leyendo en el libro, como el tema social, el tema penitenciario que ha estado en mi vida muy presente. Todas estas experiencias fueron fundamentales en mi vida para comprender que el escritor tiene sus propias reglas, que el escritor tiene su propio orden a seguir, y que uno tiene realmente que descubrirse y sentirse y ser escritor. Cuando hay veces que me preguntan, ¿tú eres escritora? ¿O cómo yo sé si yo soy escritor? No, tú eres escritor el día que estás escribiendo y que te dedicas a esto. Y quiero también quiero agregar a un comentario que escuché de Ian, cuando uno está buscando, digamos, la pasión. Por supuesto que la pasión es fundamental en todo este proceso, porque nosotros somos seres humanos y lo que queremos es expresar y dejar el corazón a través de las letras, para que otros, quienes a futuro puedan escucharlo, tengan algún mensaje que les pueda calar y pues ayudarlos de cierto modo. Pero también creo en la constancia. ¿Qué pasa? Nosotros muchas veces decimos, ay, es que no me llega la musa, la típica musa, ¿no? Ay, es que hoy no estoy inspirado, hoy no es mi día, y ahorita en pandemia menos quiero escribir. Ojo, a mí también me pasa, o sea, esto no está alejado de la realidad de ninguno de nosotros, pero sí creo en que estamos, creo que malinterpretando conceptos, porque yo no creo mucho en la musa ahora, creo más bien que sí hay momentos de inspiración, pero hay constancia. La idea de todo esto es que debas sentar día a día, que hagas un cronograma, que tengas tu propio orden. Yo no estoy diciendo que tengas un orden específico y que busques en Google cómo hacer un libro, porque no, digamos, hay temas legales que hay que seguir, pero para escribir tienes que ser tú. Tienes que descubrirte y creer en ti, en lo que estás haciendo, porque si no crees en ti, el lector no va a creer nada de lo que tú estás leyendo. Y eso es lo que pasa a muchos escritores, que nosotros leemos y decimos, esto no, como que no me, ¿por qué no conecta? Porque con el respeto de estas personas, no conectamos porque no están conectándose ellos mismos entre la pasión, la constancia y la técnica que tiene que tener un escritor. El escritor es una persona muy integral, porque además escritores trabajamos en diferentes áreas, porque conocemos a diferentes personas, porque también tenemos esa fibra humana, y es lo que quise, digamos, ampliar. Y en el segundo libro pasaron 7 años donde tuve muchas frustraciones, porque no todo es bonito en este proceso del escritor, hay muchas inseguridades en el proceso, y dije, ¿sabes qué? La sociedad a veces juzga mucho, y es cuando decidí entonces escribir Trampa al Tiempo, juzga mucho en los cuándos. ¿Cuándo vas a tener tu primer novio? ¿Cuándo vas a tener cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener tu primer hijo? Etcétera. Y estos cuándos nos van llenando de muchas inseguridades en el camino. Pero lo que no estamos comprendiendo, y es lo que sí quiero dejar en la mesa y digamos en este Zoom a reflexionar, es: tú ponte tus cuándo, no permitas que la sociedad te ponga los cuándo. Tú pones tus reglas, y así le pasa al escritor. Entonces, respondiendo, y ya disculpen el tiempo, resumiendo es, sí, comencé más bien es leyendo, comiendo libros, divirtiéndome, llenándome de información, para entender que en ese proceso, en el camino, yo quería ahora transmitir lo que Valeria estaba en ese momento pensando, viviendo y experimentando con otras realidades, porque se los voy a poner súper coloquial. Muy bonito es el Instagram de todos, muy bonito, pero no estamos viendo la realidad que hay detrás de ese Instagram, y somos nosotros los que estamos detrás. Entonces, qué bonito es que la gente también conozca que todos tenemos nuestras virtudes, pero también tenemos nuestras desventajas y nuestros retos a seguir, y es ese propósito. Como escritor, tenemos que ser buenos lectores y conocer de otros escritores que ya han pasado por lo que estamos viviendo ahorita, conocer sus experiencias, conocer más del autor, más allá de lo que está escribiendo. Busquen información más de él, conozcan por qué redactó esto, qué hay detrás de esta novela o qué hay detrás de este libro. Les puedo recomendar un libro que me ayudó muchísimo y me hubiese gustado, no saben cuánto, haberlo descubierto cuando inicié hace 7 años a publicar libros, y es de Vargas Llosa, y es
las cartas de, espérate, ahora se me olvidó el nombre, aquí está, Cartas a un joven novelista. Este libro lo leí el año pasado y dije, wow, yo no puedo creer que yo pasaron 7 años donde no pude leer este libro, donde no conocía este libro. Me ayudó muchísimo a entender, yo no soy novelista, en algún momento para mí los novelistas están a otro nivel, me parecen personas muy técnicas, sabias y conocedoras del tema en filosofía y demás, creativos, y cada vez que alguien me dice que es novelista, me siento muy honrada de conocerlo y querer descubrir qué hay más allá de ese novelista que tiene para aportar, digamos, a la sociedad. Muchas gracias, Valeria. Excelente explicación. Creo que más allá de entender que la escritura surge gracias a una gran pasión por la lectura, que ayuda a enriquecerla bastante. Durante tu respuesta respondiste una de las preguntas que tenía para hacerte, pero te voy a hacer una pregunta sobre tu libro Trampa al Tiempo. Logro ver que narras anécdotas y vivencias en tu libro, buscando crear una herramienta a los jóvenes. ¿Cómo lograste convertir estas anécdotas personales, que para muchos es algo que se reserva, en un libro para crear herramientas de metas y para que las personas reflexionen a cada paso? Bien, voy a tratar de resumir un poco. Todo inició entendiendo que el tiempo era mío y el de nadie más. Y comprendiendo que todas estas experiencias que había vivido durante estos años como joven me hicieron crecer y tocar fibras humanas. A través de las letras uno toca fibras humanas. Sé que el libro tiene diferentes vertientes donde vemos una realidad, vemos diferentes realidades de jóvenes, de cómo le han hecho trampa al tiempo a su manera. También vemos cómo de cierta manera podemos encontrar técnicas y herramientas para ayudarlos en ese proceso de descubrir pues, cómo se le hace trampa al tiempo y esas prioridades. Entonces, entendiendo todo este contexto, el poder del tiempo, cuando uno comprende que no es una carrera que hay que hacer porque el otro tiene una mejor carrera que tú, porque ya terminó la universidad, porque yo no he hecho nada en mi vida, porque ella ya hizo esto y esto y esto y esto y yo no. No, cada quien tiene su tiempo. Y en ese proceso, cuando uno realmente se descubre, conoce la gratitud. Gratitud es una palabra que para muchos puede ser muy efímera, pero cuando uno pone en práctica la gratitud constante, las puertas que se te abren a nivel personal, profesional y en tu vida son maravillosas. Puede sonar muy idealista y muy soñador, pero cuando lo bajas a tierra en tu día a día, los invito a que hagan una lista de agradecimiento y en las noches cuando se acuesten, agradezcan por algo que les haya pasado, algo mínimo. ¿Por qué les digo esto? Porque allí me hizo tener más fortaleza para escribir Trampa al Tiempo y darme cuenta que lo que yo estaba viviendo, mi frustración de, no sé, no he podido escribir un libro en 7 años porque no lo he escrito, si he tenido la oportunidad de estar en gobierno, de estar en las áreas penitenciarias y he tenido tantas vivencias donde puedo ayudar a otras personas a través de las letras, en el tema de desarrollo, en los medios de comunicación. Si bien es importante mi carrera como comunicadora, yo decía, wow, pero yo necesito algo más para poder ayudar y ver un impacto, no solamente en la comunicación, sino ver en campo las realidades que se está viviendo y cómo tú de una manera mucho más sostenible podrías generar ese impacto. Sostenible, y aquí lo vemos, y estamos todos como panelistas, sostenible es escribir, cómo esto puede perdurar en el tiempo tus letras e impactar la vida de otras personas. No solamente pues, en el tema, en mi caso, de desarrollo, y ir a zonas vulnerables o a través de la fundación, sino también a través de las letras. Entonces, en este contexto, ¿cómo hago para, digamos, entrelazar lo que es el libro? Es tocando las fibras humanas, entendiendo que nuestras prioridades, todos tenemos prioridades distintas y las excusas las tenemos que dejar a un lado para poder entonces conectar con tu ser interior. Hay muchas inseguridades. Si alguien tiene alguna pregunta, pues me encantaría que pudiésemos debatir esto, pero uno en el camino tiene como joven muchas inseguridades y piensa que no lo puede lograr. Cuando comencé Trampa al Tiempo,
me di cuenta que tenía que ir desde lo básico hasta lo más complejo y de una forma mucho más coloquial hacer entender al lector que uno, si te arrepentiste de lo que ya no puedes hacer, no hay vuelta atrás. ¿Cómo tú puedes avanzar? Dejar este tiempo o el pasado atrás y ir en adelante. Yo sé que tenemos experiencias, que todos hemos tenido experiencias diferentes, no juzgo la realidad de nadie. Hay un capítulo que dice nacemos o nos hacemos personas malas o buenas, personas inseguras o no. No, creo fielmente en que nosotros nos hacemos el camino. Porque un ejemplo que expuse en el libro es, sí, tú puedes nacer en un lugar muy vulnerable, pero ¿cómo tú haces ahora, entendiendo en ese espacio de vulnerabilidad, cómo tú puedes entonces ir creciendo? La plata es fundamental, el dinero por supuesto que es fundamental, pero no lo es todo en la vida. Y a veces cuando me preguntaban, ok, pero ¿cómo hiciste para el presupuesto para el libro? Y digo, bueno, yo no tenía en verdad presupuesto y la gente siempre hay el tema de los estereotipos en la sociedad. No tenía el presupuesto, pero ¿qué es fundamental en este proceso de descubrir que sí podía hacer trampa al tiempo? Es que tenía gente querida, amigos, familia que me están apoyando en todo este proceso y que lo primero y fundamental es que cuando uno cree en lo que puede hacer, tiene gente que te va a apoyar y que te va a ayudar a crecer en este proceso. Busquen ayuda, gente mentora, gente que los guíe, gente que los impulse y que ustedes también puedan sentirse, digamos, acompañados, honrados, agradecidos y también busquen esa admiración en esas personas que los están acompañando en el proceso. Y para terminar, entonces hay un capítulo, y quiero terminar con esta reflexión de un capítulo que es Defendiendo la Libertad, cómo ustedes defienden su libertad, cuánta libertad uno tiene. Hice una entrevista en el libro a 3 chicos que están privados de libertad y les hice esta pregunta de cómo ellos comprendían lo que era la libertad estando en un centro penitenciario. Y muchos de ellos, a mi sorpresa, es que sí sentían más libertad que muchos de mis amigos, porque esta misma pregunta se la hice a varios amigos y me sorprendió el análisis, digamos, que pude encontrar entre las similitudes y también en lo diverso que podemos ser emocionalmente y a lo interno. O sea, la libertad muchas veces la confundimos en lo material y estos chicos estando en prisión tenían mucha más libertad que estos jóvenes pues que me acompañaban en este proceso del libro. Entonces, déjense de excusas y ahora más adelante les comentaré algunas técnicas y tips que podrían pues funcionar para este proceso de eliminar las excusas. Las prioridades son fundamentales para poder entonces reconocer que el tiempo es tuyo y que nadie más puede ser, digamos, partícipe de este tiempo, y sobre todo que la inspiración, la pasión se convierte también en técnica y constancia. Listo. Muchas gracias, Valeria, por tus palabras. Realmente son muy buenas. Y culminamos con Evelyn Lozano, que es licenciada en Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá, con un programa de Administración de Proyectos y maestría en Ingeniería Ambiental. Ella es escritora de varias novelas juveniles, ganadora del Premio Nacional Hercelia Ramón Argote. Señora Evelyn Lozano, ¿no se puede comentar un poco cómo logró captar la atención de los jóvenes, que muchas veces ven la lectura como una imposición, y logró llamar la atención y despertar el amor por la lectura? Y también si nos puede contar un poco de su nuevo libro, Crónicas del árbol que aprendió a bailar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz y honrada de estar aquí esta tarde con todos ustedes. Bueno, realmente tuve una anécdota que puedo compartirles con relación a esa pregunta sobre despertar el amor a los lectores. Cuando se publicó mi novela, Las escamas del dragón, yo tuve la oportunidad de asistir a varios conversatorios y recuerdo una estudiante que se me acercó para confesarme que a ella no le gustaba leer. Y luego me dice que hasta que llegó a sus manos mi novela. Yo me sentí muy honrada, muy contenta y pensé en ese momento lo maravilloso que era precisamente que mi libro hubiera podido realizar ese cambio en esa joven. Para mí es un ejemplo claro de que uno puede empezar a amar la lectura después que encuentres el libro que te enamore, por llamarlo de alguna manera. Mis publicaciones, bueno, sí están catalogadas dentro de los libros infantiles y juveniles, pero las historias están narradas de tal forma que puedan ser disfrutadas por todas las edades. Procuro mostrar no solo las escenas donde se mueven los personajes, sino también los sentimientos y emociones. Convertir al lector en cómplice del personaje. No necesariamente se logra desde la primera
versión del escrito. También utilizo palabras sencillas, aunque para los cuentos, en algunos casos, sobre todo si son infantiles, me gusta utilizar mucho la musicalidad de las palabras. Para los cuentos infantiles, mis principales y primeros críticos son mis hijos. Les leo el cuento y ellos me comentan cómo se sienten y si les gustó. Hace unos días le leí a mi hija un cuento que estaba inspirado en un peluchito de ella, y cuando terminé de leérselo y la miré, tenía los ojos llorosos, pero al mismo tiempo estaba sonriendo. Esto quiere decir que cuando se mueve algo dentro de la persona, para mí es importante, porque entonces despierta el amor a la lectura. Alguien dirá, bueno, ingeniera y escritora. No quiero ser muy teórica, pero la verdad es que dentro de la ingeniería hay muchas cosas que se utilizan también dentro de la escritura de novelas, como son la planificación, la organización del tiempo, la revisión, el cronograma. O sea, uno, pues, cuando quieres armar esos mundos ficticios o históricos, hay que hacer investigaciones. Bueno, sé que estamos contra el tiempo, así es que, bueno, les voy a hablar un poco sobre mi último libro, Crónicas del árbol que aprendió a bailar. Está publicado por Piggy Press, es un libro bilingüe, la primera mitad está en español y la segunda está en inglés, y es tal cual el título, porque es la historia de un árbol que logró arrancar sus raíces de la tierra para poder expresar sus emociones, y se encontró con un niño en el parque, y este niño, pues, se hicieron una amistad muy breve, porque siendo niña debió regresar nuevamente a su misión de árbol, pero ella le regala unas semillas a este niño, que luego las semillas se transforman en pequeños seres y le narran los cuentos que forman parte de este libro. Los invito porque este domingo es la presentación de este libro a las 10 de la mañana en el Salón Gloria Guardia. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Definitivamente vamos a estar presentes en la presentación del libro, pero antes de finalizar, le voy a dar la palabra a mi compañera Nayisca Pimentel de Chocolate y Leer para las últimas conclusiones. Adelante. En nombre... perdón, no estaba. Bueno, más que nada era agradeciendo, y que para mí es un gran honor poder estar dando las últimas palabras en nombre de Jóvenes Unidos por la Educación. Y realmente para nosotros llegamos a esta conclusión de que, a pesar del desarrollo y avance de la tecnología, con una evidente incidencia e impacto en la vida diaria de cada uno y en las instituciones, tienen vigencia los libros en cualquier formato, como herramientas para acceder al conocimiento, a la sabiduría universal y a la cultura. Casi mágicamente, y tal lo comentaba Ian y lo comentaba Valeria, incrementan la imaginación, la capacidad de conocer, analizar, inferir y construir el pensamiento crítico. Para Jóvenes Unidos por la Educación es un placer haber participado en estos 2 días de foro y haber abordado temas tan relevantes como la lectura comprensiva y su impacto en la educación, así como haber conversado con jóvenes escritores que se atreven a plasmar en papel su creatividad y compartir con el mundo sus pensamientos, temores, esperanzas, hipótesis y su talento, conjugando la creatividad, el conocimiento con su pasión de escribir. Esto también se alinea mucho a lo que nos comentaba Carlson en el inicio, en donde ella comentaba toda la pasión y todo lo importante de ser un buen lector y comprender lo que estás pues leyendo para ser un futuro escritor. Y además de sentirnos profundamente orgullosos, para Jóvenes Unidos por la Educación es clave que más jóvenes, como nuestros panelistas, se involucren de manera activa, mediante la pluma, en contribuir a nuestro acervo cultural y a plantear el pensamiento juvenil. Es un instrumento que hace factible incrementar el aprendizaje más allá de las aulas, convirtiéndose la pluma en su voz por medios escritos, y ellos en agentes de cambios con un rol participativo en la sociedad. Los invitamos a leernos también en la prensa todos los martes en la sección de opinión. Y a aquellos jóvenes inquietos que escriben historias, poemas, cuentos, ensayos y novelas, les proponemos seguir apoyándolos con espacios en nuestros encuentros en vivo y en nuestro programa de radio ¿Qué dicen los jóvenes?, a través de Radio Ancon a las 9 a.m. Mañana estaremos inaugurando este gran segmento, 15 de agosto, sábado, como lo acabo de mencionar, y es importante porque a los 501 años de fundación de la ciudad de Panamá y a 106 años de la inauguración del Canal de Panamá con el tránsito del vapor Ancon, los jóvenes siguen siendo historia. A su vez,
Los alentamos a seguir estudiando, leyendo, escribiendo, a pesar de los retos que enfrentamos con la pandemia. A los niños, niñas y jóvenes les decimos, no desfallezcan, continúen con su pasión y apoyen a sus compañeros. Nuestro compromiso como Jóvenes Unidos por la Educación es reiterar que nuestro objetivo es no dejar a ningún estudiante atrás. Y aprovechamos la oportunidad para comentarles que mañana, 15 de agosto, cierran las inscripciones para el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana, una experiencia que les permitirá ser ese agente de cambio que necesita Panamá y a su vez conocer más jóvenes que tienen sus mismos pensamientos. Les alentamos a inscribirse en el enlace de la página de la autoridad del canal. Jóvenes, la educación no para, como tampoco podemos hacerlo en este momento, cuando tantos panameños nos necesitan. Nuevamente agradecemos a nuestros panelistas, a los apasionados organizadores de la Cámara del Libro que han creado este espacio virtual para probar con hechos que los espacios de lectura son posibles con distanciamiento social y cada uno a cuidarse y a seguir las indicaciones de nuestras autoridades de salud. Recuerden que leer es libertad, conocimiento y transformación. Lean para ser libres. Escríbanle y háblenle al mundo. Les saluda Nayisca Pimentel de Jóvenes Unidos por la Educación. Que pasen un excelente día. Muchísimas gracias a nuestros panelistas de este conversatorio. De esta manera concluimos la actividad conversatorio, lectura, reinventando el aprendizaje. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural y no se olviden de ingresar a nuestra página www.filpanama.org para que puedan descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti. Muchísimas gracias y que tengan una muy bonita tarde.